La palabra del Señor, hermanos, ahí en el libro de los Hechos. Aleluya. Hechos capítulo 9. Vamos a dar lectura a los primeros versículos ahí, hermanos, del 1 al 15. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. Leamos, hermanos. Del 1 al 15. Yo leo el primero, ustedes el segundo, concluimos ahí en el 15. Dice el 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Y le pidió cartas a las personas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar a cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Habiendo desde Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judea a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y abrió un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para matar y todos los que escogen su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, porque usted es digno de recibirla. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo estoy en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. La lección en esta mañana, hermanos, se centra en la conversión de Saulo. Todos conocemos a este personaje, hermanos, a este varón, a este hombre, hermanos, perseguidor de la iglesia, buscando a los cristianos para matarlos. Y sin embargo, Dios tenía un plan para él. Dios mismo le habló. Dios mismo trató con Saulo. Porque instrumento grande, ¿qué es lo que dice? Porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Era un instrumento grande. Aunque era un hombre malo, Dios sabía que al convertirse, al conocer la palabra, al conocer a Jesús, él iba a ser un instrumento grande. Y usted sabe, las cartas, todo lo que él escribió, todos sus viajes misioneros, todos los lugares que él evangelizó, hasta que este evangelio llegara a nosotros. Por le digo, él hizo su gran trabajo, evangelizó lo que fue parte de Europa y Asia. Vino ministrando la palabra y después llega el evangelio a nosotros. Él fue el que empezó a esparcir el mensaje a todo el mundo. El tema en esta mañana es: cualquiera que se arrepienta y cree en Cristo será salvo. Es el tema principal de toda esta lección, hermanos. El que se arrepienta, cualquiera que se arrepienta y crea en Cristo será salvo. ¿Qué dice la palabra? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hay que creer, hay que confesar, hay que hablar, hay que declarar: yo creo que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo, hermanos, y que Él viene pronto para una iglesia. Él quiere restaurar su iglesia. Él quiere restaurar lo que Él creó, este universo, este mundo que Él hizo perfecto, a cual el hombre lo ha destruido poco a poco. Y es lo que Dios quiere venir a reconstruir, pero quiere alcanzar nuestras almas. El tema: cualquiera que se arrepienta y cree en Cristo será salvo. El texto dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Es el texto en 1 Timoteo 1:15. Para empezar, el escritor relata esto: ¿alguna vez ha orado por la salvación de un amigo? Hace una pregunta: ¿alguna vez ha orado por la salvación de un amigo? O un ser querido durante tanto tiempo que se ha rendido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado de interceder por los nuestros? ¿Cuántos nos hemos rendido? Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan. Dios quiere que nuestra vida se afirme en Él para que los nuestros vengan al conocimiento de Dios. Yo tengo que aprender a afirmarme primeramente en Dios, pararme fiel con Él, para que mi familia venga al conocimiento de Dios. Si yo no estoy firme, si yo no soy fiel, ¿cómo quiero que los demás vengan? Recuerde, de la manera que Dios responde rápidamente es cuando la persona vive conforme a la voluntad de Dios. La palabra dice de Ezequías, el profeta va y le dice: vas a morir, prepara tu casa. ¿Y qué dice el varón? He andado delante de ti, he guardado tus palabras, he vivido conforme a tus mandamientos. ¿Qué es lo que hace Dios? Le dice al profeta: regrésate y ve, dile al rey que le doy 15 años más de vida. ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué respondió? Porque el varón vivía conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos nosotros que nuestra familia se afirme? ¿Queremos nosotros que nuestra familia se acerque a Dios? Hay que vivir nosotros una manera que le agrade a nuestro Dios. Estamos cumpliendo, hermanos, el trabajo por el cual Dios nos llamó. Dios dice: está a la puerta y llama. Él toca el corazón del hombre. Pero ¿cuántos de nosotros respondemos a ese llamado? Y hemos respondido a ese llamado, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios nos llamó con un propósito. Dios tiene un ministerio, Dios tiene un don, Dios tiene un talento para cada uno de nosotros. Pero estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dado. Estamos haciendo la obra para dar luz a aquellos que nos rodean. Estamos transmitiendo al que nos rodea, hermanos, realmente palabra de verdad, un testimonio sincero, verdadero. Aquí veramos, quizás alguien que amas se ha alejado tanto de Dios que tal vez usted piensa que no hay esperanza de que vuelva la fe en Cristo. La lección de hoy debe ayudar a fortalecer su fe de que nadie está tan lejos del Evangelio o tan indiferente a la gracia de Dios. Nadie está lejos. Este personaje perseguía a la iglesia, no andaba buscando a Dios. Saulo perseguía a la iglesia, al cristiano, para encarcelarlos y para matarlos. Era su trabajo. Él no andaba buscando a Dios, pero sin embargo Dios lo encontró. Dios lo llamó. Pues le digo, ¿cuál cosa es imposible para nuestro Dios? Nada.
Por eso yo quiero que entendamos que no debemos de rendirnos por interceder por nuestra familia, por nuestros seres queridos. No podemos rendirnos. Tenemos que seguir intercediendo. Tenemos que seguir evangelizándoles y dándoles testimonio de un Dios vivo. La lección de hoy debe ayudarle a fortalecer su fe de que nadie está tan lejos del evangelio o es tan indiferente de la gracia de Dios. No lo puede alcanzar. Si Dios pudo alcanzar a Saulo, el perseguidor, y convertirlo en el apóstol Pablo, Él también puede llegar a esa persona a quien sientes tal carga en tu corazón. Siga orando, siga creyendo y siga amando a quien está lejos de Dios. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos que están apartados de Dios. Usted y yo tenemos que seguir amándoles, intercediendo por ellos. ¿Qué dice su palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amó al mundo, amó a toda la humanidad. Usted y yo no tenemos que andar haciendo excepción de personas, familias, amigos, conocidos. Tenemos que amarlos y presentarles el evangelio, hablarles, testificarles. Queremos respuesta de Dios, necesitamos cumplir con nuestro trabajo. La experiencia de Saulo comenzó con una estricta herencia de la ley judía. Durante este proceso escuchó de Jesús y lo consideró una amenaza para el tiempo religioso que estaban viviendo. Lo vio como una amenaza. Es lo que le habían sembrado, es lo que le habían enseñado a Saulo. Entonces, de esta manera él actuó. La trayectoria de Saulo se detuvo cuando viajaba a Damasco para perseguir a los creyentes. Repentinamente, por disposición divina, el trayecto de su vida cambió para siempre. Hizo un cambio para siempre. El trayecto de su vida cambió. Tuvo el encuentro con Jesús. Y es lo que Dios está esperando, hermanos, en nosotros. Que haga realmente un cambio en nosotros para que le sirvamos de todo corazón. Dios está buscando un cambio en nuestra vida para que los nuestros vengan al conocimiento de Dios. En Hechos capítulo 7, quiero que veamos ahí, retrocedamos un poquito antes de llegar al 9. En el capítulo 7, el versículo 58, dice la palabra, 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era el perseguidor de la iglesia. Saulo era el que perseguía a los cristianos. Y que estos personajes que habían apedreado a Esteban, le quitaron la ropa y la pusieron a los pies de Saulo, como diciéndole: te estamos ayudando a acabar con ellos. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Acabó. La primera mención de Pablo aquí, o Saulo, informa que fue un joven que guardó las ropas de los que apedrearon a Esteban. Saulo se convirtió pronto en la figura central de la persecución de la iglesia. La palabra griega traducida como asolar, en Hechos 8:3, que dice: y Saulo asolaba a la iglesia. Es lo que dice Hechos 8:3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel. ¿A quién tomaba? Hombres y mujeres, para entregarlos a la cárcel. En Hechos 3 se refería a la acción
de asolar era como la definición de asolar es de un animal salvaje o como leones y lobos. De esta manera estaba actuando Saulo, como un animal salvaje tratando con el pueblo de Dios. No era nada agradable del trato que le daban a la iglesia. Arrastrarlos, golpearlos, azotarlos, encarcelarlos y matarlos. Por eso lo dice, los asolaba como un animal salvaje, como leones, como lobos. Las mujeres creyentes también fueron blancos de la persecución. Y al decir hombres y mujeres, Lucas denota que la crueldad de Saulo no escatimó género. Él se llevaba a todo parejo. Esta era la furia de la manera que había sido criado Saulo, educado, porque la Biblia dice que fue educado por Gamaliel. Le había enseñado las leyes judaicas y miraban a Jesús, el Salvador, como una amenaza para su religión. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pidió permiso, pidió cartas para ir y entrar a los lugares y buscar a un cristiano para llevárselo a Jerusalén. Hechos 9 describe el comportamiento de Saulo, diciendo que estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su crueldad no terminaba con arrestar y encarcelar a los creyentes, también los golpeaba y trataba de llevarlos de regreso a Jerusalén, donde eran juzgados por el Sanedrín y condenados a muerte. No era cárcel, eran condenados a muerte, hermanos. Hechos habla de lo que seguía el camino, quiso organizado en la referencia de Jesús, del mismo como el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde viene Saulo a encontrar a Cristo? Un perseguidor, un arrestando, encarcelando, maltratando a la iglesia. Hoy en día, hermano, ¿qué sucedería si esto estuviera aconteciendo en nuestros días? Si tenemos la libertad para congregarnos, no venimos. Ahora, si no hubiera libertad, ¿cuántos se reunirían en la iglesia para adorar a Dios? Realmente la iglesia de hoy no ha sufrido lo que sufrió la iglesia primitiva. La iglesia de hoy no ha sufrido, hermano, la persecución, las amenazas, el encarcelamiento. Pero la Biblia habla, hermanos, que va a acontecer, que va a suceder. Va a haber momentos, hermanos, que van a querer congregarse y no van a poder. Van a querer leer la palabra y no van a tener una Biblia. ¿Por qué dice escudriñar las escrituras? Aprender la palabra. Memorizarla, hermanos. Tenerla en nuestra mente, en tu corazón. Te pueden quitar este libro. Te pueden borrar del teléfono, de internet, la palabra. Por de aquí, ¿quién te la quita? De aquí, hermanos, ¿quién te la borra? Por eso es necesario que aprendamos palabra que nos afirme. Amén. Que nos hace poderosos. Que podamos declarar en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de necesidad. Podemos declarar la palabra de Dios. Confesarla, declararla, darle vida con nuestra boca, hermanos. Hechos 26:9, hermanos. Vaya a seguir 26:9. Dice la palabra: yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Saulo? Pablo, voy hablando de aquí. Yo ciertamente había creído que su deber era hacer
muchas cosas contra Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfureciendo sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué hacía? Los forzaba a blasfemar. Esto era lo que hacía Saulo con la iglesia. ¿Sabe para qué los hacía blasfemar en contra de Dios? Para poder matarlos. Porque el que blasfemara en contra de Jehová, lo mataban. Era muerte segura. ¿Por qué cree que crucificaron a Cristo? Ellos mismos buscaron testigos falsos diciendo que Cristo había blasfemado. Testigos falsos. Cuando dice la palabra que Jesús, como cordero, no abrió su boca. Acusado por los judíos de palabras y acciones contra la ley y el templo, Pablo defendió ante el rey Agripa, señalando su historia de estricta observación de la ley y fe en la futura resurrección de los muertos. Él declara, ya estando aquí, hermanos, ¿quién era yo? Un perseguidor de la iglesia. Los acosaba a los santos, los encarcelaba, recibía poder de los principales sacerdotes, los llevaba a la sinagoga y los forzaba a blasfemar para poder matarlos. Pablo explicó que su comprensión anterior de los requisitos de Dios lo habían llevado a oponerse al nombre de Jesús, porque es lo que había sido enseñado, es lo que habían sido doctrinados. ¿Por qué cree que dice la palabra? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Porque una persona, hermanos, cuando llega a cierta edad, va a hacer lo que le hemos enseñado. Usted mira, hermano, la juventud a veces se rebela en contra de Dios, pero la palabra está ahí. Va a llegar el momento que va a tener que reaccionar. Dios mismo va a transformar su vida, como lo hizo con Saulo. Van a sufrir experiencias que usted y yo no quisiéramos que sufrieran, pero van a sufrir experiencias para aprender lo que se le ha enseñado. A usted le duele, a mí me duele, pero van a tener que aprender. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Usted prende el carbón ahí para asar la carne, hermanos, y viene el niño y le dice, no toques porque te quemas. No toques porque te quemas. ¿Y qué hace el niño? Va y toca. Le dijimos que no, pero cuando tocó, se quemó, de lejos se va a volver a verla de lejos, no se va a volver a arrimar. Aprendió la lección cuando hizo lo que no debía de hacer. A veces nos duele, pero van a tener que enfrentar algunas consecuencias para realmente apreciar lo que se les está enseñando. Es duro decirlo, pero esto es lo que Pablo está explicando. Lo que provocó fue una fuerte oposición de los judíos que no aceptaron el mensaje. Saulo entró entre ese número, encarceló a los creyentes cristianos, también testificó y emitió su voto en contra de los creyentes. ¿Qué dice? Recibido poder de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Él también votó. No sé o no habla aquí, hermanos, que Pablo o Saulo haya sido parte del Sanedrín, pero dice que él también dio su voto. No tenemos evidencia clara de que hubiera sido miembro del Sanedrín, así que su voto pudo haber sido en un juicio en la sinagoga antes
de un juicio por el Sanedrín, es lo que nos enseña. Saulo presionó a los creyentes para que blasfemaran. Los forzó. Si bien maldecir el nombre de Dios se castigaba con la muerte. Esto es lo que Pablo enforzó para que los creyentes fueran muertos. Este versículo puede indicar que Saulo quería que los cristianos maldijeran a Jesús, su Mesías. La obsesión de Saulo lo llevó a viajar a otras regiones en busca de creyentes, y en uno de esos viajes su vida cambió para siempre. Esto es lo hermoso, hermanos, de cómo Dios obra, de cómo Dios cambia, de cómo Dios transforma. La humanidad o el pueblo que ha vivido en estos últimos años, realmente, hermano, no ha tenido una experiencia, no ha conocido realmente a Dios, no ha vivido, no ha experimentado el poder de Dios, hermanos. Porque Dios realmente es real, se manifiesta, toca, transforma, te ayuda, te edifica, te enseña, te abre caminos, te sana, te libera, te restaura. Dios realmente hace algo grande en nosotros, pero tenemos que pararnos firmes. Tenemos ataques del enemigo también, que viene a tratar de opacar, tratar de impedir que sigamos adelante. Hay ataques, hermanos, pero sin embargo Dios es poderoso para sacarnos adelante. Nada es fácil, pero si hay un propósito, la humanidad tiene que ser cambiada. La gente tiene que recibir a Jesús, porque es el único camino para llegar a Dios. Es el único. No hay otra manera para llegar ante la presencia de Dios. Solamente Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Fue lo que dijo Cristo antes de ascender al cielo. Tenemos que tomar esta decisión de servir a Dios con todo nuestro corazón. Hechos 9:3 dice la palabra. Allí en 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué es lo que sucede? Lo rodeó un resplandor de luz. ¿Qué fue lo que sucedió? Le rodeó un resplandor de luz. De esta manera Dios le habla a Saulo. Y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la respuesta que está buscando Dios de nosotros. Pero nunca la hacemos. Amen. Praise the Lord. Dios nos llama y no le decimos: Dios, ¿qué quieres que yo haga? No le decimos, no le respondemos a Dios de esta manera. ¿Cómo le enseñó Elías a Samuel que respondiera? Heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Tenemos que aprender a escuchar su voz y decirle: heme aquí. Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me necesitas? Estuvo dispuesto, y es la respuesta que Dios está buscando del pueblo hoy en nuestros días. Está buscando esta respuesta: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Amén. Esta respuesta que le dijo a Saulo. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía.
Así que llevándolo por las manos, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días sin ver, sin comer y beber. ¿Qué nos dice? Con la autorización escrita de los sumos sacerdotes, Saulo se dirigió a Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo. Sin embargo, tuvo un encuentro en aquel a quien se oponía. Afirma que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo cayó al suelo y una voz del cielo lo llamó por su nombre y preguntó: ¿por qué me persigues? Esta fue la pregunta de Jesús: ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Después de todo lo que Saulo había creído y hecho, escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le declaró y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estrictamente Jesús se identifica. Jesús no llega, hermanos, arrastrándonos. Él viene, toca, nos habla, nos dice: yo soy Jesús. Quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Pero ¿cuánto respondemos a lo que Dios nos ha llamado? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizás esta declaración de perseguir a los seguidores de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Fue el comienzo de sus posteriores enseñanzas sobre el cuerpo de Cristo. Al perseguir a los cristianos, ¿a quién estaba persiguiendo? A Jesús. ¿Qué dice la palabra, hermano? El que le haga daño a uno de mis más pequeñitos, me lo hace a mí. ¿No es lo que dice la palabra? Aquel que dañe a uno de mis hijos, los más pequeñitos, es como si me lo hiciera a mí. Aquí, hermano, Saulo perseguía a la iglesia y el que sentía perseguido era Cristo. Porque Cristo había llamado, Cristo había transformado nuestras vidas para evangelizar el mundo. ¿Y que está haciendo Pablo? Estorbando. Siempre ha sucedido desde el principio. Hay una interrupción para que el evangelio no se predique, para que la palabra no llegue al corazón del hombre. Siempre hay un enemigo que quiere interrumpir que el mensaje llegue a los corazones y a las vidas. El día que la humanidad o las personas realmente conozcan a Cristo como su Salvador personal y le sirvan de todo corazón, sus vidas van a ser cambiadas y transformadas. Necesitamos tener una experiencia con Él, conocerle realmente. Yo siempre les digo, algunas personas dicen: de oídas te conocí, pero ahora mis ojos te ven. Fue lo que dijo Job. ¿Cuánta gente le conoce a Cristo de lo que los demás les dicen? Hay muchos en la iglesia que van a la iglesia los domingos, se congregan por años y oyen de Cristo, pero no le conocen. Hay una diferencia entre escuchar de Jesús y conocer a Jesús. Amen. Praise the Lord. Hay mucha gente que oye la palabra, pero no realmente no le conocía. ¿Qué dice Samuel? Samuel no le conocía. Cuando viene y Dios le habla, se va con Elí. ¿Qué pasó, Elí? ¿Me hablaste? No. Vete a tu cuerpo. Vuelve otra vez. ¿Me hablaste? No. Tercera vez, no. Entonces Elí se da cuenta que Dios le está hablando. Entonces le dice: responde, heme aquí. Yo quiero que entendamos, hermanos, hay mucha gente. Samuel se crió en el templo, lo trajo su madre, lo destetó y lo trajo al templo para que se crea ahí en el templo, y ahí oficiaba juntamente con Elí, pero realmente nunca había conocido a Dios. ¿Cuánto pueblo se congrega el día de hoy en una iglesia y no le ha conocido realmente, hermano? No ha tenido la experiencia de servir al Señor con todo su corazón, de sentir su amor, sus caricias, que Él vive, que Él reina, que Él sana, que Él restaura, que Él bendice, que Él protege, que Él nos ayuda, que abre puertas, hermanos.
¿Qué es lo que está faltando a nosotros que no ha llegado? ¿Le conocemos? ¿O solamente de oídas? La Biblia dice, Dios quiere hacedores, no oidores. Él quiere hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Hay que ser hacedores, vivir conforme a su palabra, pararnos en la palabra, confesar la palabra cada día, declararla, hermanos, la palabra en nuestras vidas. Aquí Saulo, Jesús le habla y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizás la declaración de perseguir a los seguidores de Cristo era perseguir a Cristo. Jesús le dijo, Saulo, que continuara a Damasco para recibir más órdenes. ¿Qué es lo que le dice? Y temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento solamente le habló, quedó ciego y le dijo, levántate y entra a la ciudad. Y le dice dónde se tiene que posar, dónde tenía que quedarse, para que el profeta viniera, llorara por él y recobrara una vez su vista y se le dijera lo que debía de hacer. No habiendo visto a Jesús, ni sabía que le había sucedido a Saulo, sin embargo, lo llevaron de la mano a la ciudad. ¿Cómo lo llevaron? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayunó por 3 días, sin comida y sin agua. ¿Se le quitaría el hambre con el susto? ¿Qué es lo que sucedió a tener encuentro con Jesús? ¿Qué sucede con Saulo a tener ese encuentro con Jesús? Fue algo poderoso, hermanos, porque él había sido enseñado y doctrinado de otra manera. Por eso nos dice, instruye a los niños, instruye al niño en su carrera. Él ha sido instruido en la ley. Y miraban a Jesús como amenaza, el mensaje de la salvación. Hay un pasaje que me gusta mucho, hermanos. Aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 37. Cuando aquí le habla, dice, después dice, yo creo que dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto, dice, y todos los que le obedecían fueron dispersidos y reducidos a nada. Y después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersos. Pero dice, del 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desbaratar, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no lo podré destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuánta gente está luchando contra Dios? No queriendo que el evangelio sea proclamado, no queriendo que las almas vengan al conocimiento de Dios, no queriendo que la gente venga a conocer a Jesús como Salvador. ¿Cuánta gente está impidiendo que vuelvas a Dios? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué todos los domingos? ¿Para qué tanto? Así nos dice mucha gente. Cuando la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos cadáveres, hermanos, están ahí en la casa? Dios los quiere resucitar, hermanos,
Porque hay mucho pueblo, hermanos, que se ha apartado, ya no está en la casa de Dios, está en su casa. Y aunque dicen que están bien, no hacen nada malo, le digo, están en desobediencia. Son cadáveres, hermano, y tienen que ser resucitados. Tienen que ser resucitados para el Señor. Hay mucha gente, hermano, que se ha apartado de Dios y necesita volverse a Dios. Necesita humillarse y buscar a Dios. Por eso dice este mensaje en esta mañana, hermanos. No nos cansemos de seguir intercediendo por los nuestros, por nuestros amigos, familia, parientes, conocidos, de seguir proclamando, intercediendo y orando, de que vengan al conocimiento de Dios. No nos cansemos de seguir proclamando. Tenemos que seguir hablando la palabra. Venga lo que venga, pase lo que pase, seguir proclamando. En medio de toda esta situación, tenemos que seguir hablando que Cristo salva, sana y viene pronto. Amen. Praise the Lord. Pues la humanidad no quiere. La humanidad quiere seguir perdida. Quieren sus deleites. Quieren lo que el mundo ofrece. Cuando Pablo dice que todo lo que el mundo ofrece es temporal, es pasajero. Cielo y tierra van a pasar, mas su palabra va a permanecer para siempre. Esta palabra se va a cumplir. Esta palabra va a llegar al propósito por el cual hemos sido llamados. Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Entre tanto le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para que prenda a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 3 días después, hermanos, Saulo está orando. Persigue la iglesia. Y después de que tiene esta conversación con Jesús, está orando. 3 días después, Saulo está orando. Por eso le digo, ¿podrá haber algo imposible para nuestro Dios? Porque claramente dice el 11, y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Quién enseña a Saulo a orar? ¿Quién enseñó? Había tenido un encuentro con Cristo, estaba solo. Todos le tenían miedo porque perseguía a la iglesia. ¿Quién le enseña a orar? Ora. Todos nosotros, hermanos, podemos orar. Mire, así como platicamos con un amigo, con un hermano, con un familiar, así mismo platicamos con Dios. Amen. Lo que le dice a una persona, se dígaselo a Dios. Platique con Él. Póngale sus problemas. En vez de contarle a una persona que no le va a ayudar, cuéntele a Dios que le va a resolver la situación. Amen. Hable con Dios. Platique con Él. Presente la situación que está viviendo, que está experimentando. Él quiere tener, hermanos. La Biblia habla, que usted le habla desde el principio. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó? Desde el principio Dios siempre ha buscado al hombre para tener comunicación con Él. Dios quiere tener comunicación con nosotros. Pero ¿dónde estamos nosotros? Bien ocupados. 3 días después Saulo estaba orando cuando recibió una visión de alguien llamado Ananías. No solamente oraba, sino que recibió visión.
Recibió una visión, dice. Y el 12, y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No solamente ora, sino Dios le da una visión de un personaje llamado Ananías que va a venir, va a poner sus manos y va a recobrar la vista. Dios le muestra lo que le va a acontecer más adelante. Ananías, una visión de alguien llamado Ananías, que lo ayudaba a restaurar su vista física, mencionando solo aquí y en el testimonio posterior de Saulo. Ananías era un discípulo de Jesús que vivía en Damasco. Ananías también tuvo una visión en la que Jesús le dio instrucciones específicas sobre cómo visitar y orar por Saulo. ¿Qué es la respuesta de Ananías? Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías también conocía a Saulo y sabía cuál era su vida, qué es lo que hacía. Mucho oído de este hombre, cómo ha herido a la iglesia, cómo ha lastimado a la iglesia. Al principio Ananías argumentó que Saulo había hecho un gran daño a la iglesia en Jerusalén y estaba autorizado para arrestar a los creyentes en Damasco también. Pero el Señor le aseguró que este perseguidor de creyentes era un instrumento escogido para llevar el evangelio tanto a gentiles como a judíos. Aquí podemos ver, la iglesia al principio pensó que la salvación solamente era para Israel. Por eso Dios le muestra, hermanos, y escoge a Saulo para llevar el evangelio a los gentiles. Porque ellos mismos se sorprendían que los gentiles, los que no eran judíos, también recibieran la salvación y recibían el poder del Espíritu Santo. Ellos mismos se admiraban de todo esto que acontecía. Pero Dios sigue obrando su perfecta voluntad. Dios sigue obrando aún en nuestros días, hermanos. Además, el mismo Saulo sufriría mucho por Cristo. Y usted sabe, hermanos, lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron como que ya estaba muerto. Sin embargo, aún de ahí lo rescatan, lo curan y vuelve a seguir Saulo. Lo encarcela, lo azota. Todo lo que él hizo por la demás gente, él mismo lo vino a sufrir hasta el final de su vida. Él sufrió lo que le hizo a la iglesia. Él sintió, pero sin embargo, él cumplió el propósito por el cual Dios lo había llamado. La pregunta es, ¿nosotros estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llama? Hay un área en la que usted tiene que llenar y servir para que la obra siga adelante y el evangelio siga siendo proclamado. Ananías encontró la casa de Judas en la calle derecha, anunciando que el Señor Jesús le había enviado a orar por Saulo, a ayudarlo a recibir el Espíritu Santo. Ananías puso las manos sobre Saulo, inmediatamente fue sanado. No 2 o 3 días después. La Biblia dice inmediatamente fue sanado y después fue bautizado en aguas. Los detalles de su bautismo en el Espíritu Santo no se registran aquí, pero él luego dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahí en 1 Corintios 14, 18. Él también fue revestido del poder del Espíritu Santo. Es lo que dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por sí mismo. El 9, 16 y 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí podemos ver la transformación. Aún los apóstoles, pero más tarde, no creían. Pensaban que se había infiltrado para poder atrapar a los cristianos y encarcelarlos. Pensaban que se habían infiltrado el apóstol Pablo para tratar de matar o perseguir a la iglesia. En el versículo 19 dice: y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todo lo que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y Jesús vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cegado en un encuentro con Jesucristo, Saulo también dejó de comer y de beber. Es posible que perdiera todo deseo de alimento, o que voluntariamente haya comenzado un periodo de ayuno para buscar a Dios. Después de ser sanado, alentado por Ananías, Saulo volvió a comer y se fortaleció, y inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús, que era el Mesías, el Hijo del Dios. ¿Cuándo empezó a predicar? Inmediatamente. Y nosotros, hermanos, somos salvos y nos olvidamos de declarar y testificar. Él dice que inmediatamente comenzó a testificar y a predicar el evangelio de quien lo había transformado. ¿Qué podemos predicar usted y yo? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo Dios ha hecho una obra en nosotros, cómo Dios ha sanado mi cuerpo, cómo Dios ha cuidado mi vida, cómo Dios ha cuidado mi familia, cómo Dios ha suplido mi necesidad. Tenemos que aprender a testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Tenemos que testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho muchas cosas, hermano, pero la mayoría de nosotros quedamos callados. No testificamos realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser un testimonio vivo, vivir en lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Este es el Dios que estamos sirviendo. Los oyentes de Saulo estaban asombrados. Sabían que él había venido para arrestar a los discípulos y llevarlo ante el principal sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, de la misma manera en que muchos habían presenciado los milagros de sanidad en el libro de los Hechos, estaban presenciando el milagro espiritual de la transformación de Saulo de Tarso. ¿Por qué cree que Dios le cambió el nombre? Porque ya no era un perseguidor, ahora era un evangelista, un apóstol, un predicador. Que Dios está buscando hoy en nuestro día gente que realmente quiere hablar, predicar el mensaje a aquellas almas perdidas, de oponente a la fe, alguien que argumentaba de manera concluyente que Jesús es el Mesías. La predicación de Saulo provocó la oposición de los que no creían. Estos se unieron para matarlo. Sin embargo, los creyentes le rescataron, bajaron a Saulo en una canasta por el muro de la ciudad. Mira lo que dice el 23. Pasando muchos días, los judíos resolviendo en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Le tenían miedo, ahora lo salvan.
Los perseguía. Ahora estos que los perseguían les salvan la vida. Aquí podemos ver realmente que hubo una gran transformación en Saulo, hermanos. Que realmente Dios fue el que obró en su vida. Y es el que quiere obrar en tu vida y en la mía también. Quiere hacer cosas grandes. La última porción, Hechos 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y se fortalecían por medio del poder del Espíritu Santo. Después de 3 años, dice, Saulo fue a Jerusalén para tratar de unirse en comunión con algunos apóstoles o los primeros conversos cristianos, ya que su última aparición ahí estuvo marcada por la violencia, la persecución de la iglesia. No fue fácil para Saulo, pero sin embargo Dios tenía un plan para su vida. Los creyentes temían que se hicieran pasar por un discípulo para hacerles daño. Ese era el temor de la iglesia. Si hiciera pasar por discípulo para hacerles daño. Porque cuántas personas entran a la iglesia, hermanos, solamente para hacer daño, para destruir la obra. Cuánta gente entra a una iglesia, hermanos, para desbaratar la obra de Dios. Y esto es lo que pensaban, que Saulo se había introducido entre ellos para esparcir a la iglesia. Pero sin embargo, encontró a un amigo, a Bernabé, por un discípulo. Su nombre era realmente José, pero los apóstoles lo apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Habiendo escuchado de la conversión de Saulo y su testimonio de Cristo en Damasco, Bernabé los llamó a los apóstoles y les compartió este informe. Les dijo: Saulo comenzó a predicar en Jerusalén, como lo había hecho en Damasco. Tuvo conflictos, como algunos judíos que habían adoptado la lengua, la cultura griega. Su vida se vio amenazada, por lo que fue enviado a Tarso, en un lugar de nacimiento. Por eso era Saulo de Tarso, porque había nacido en esa ciudad. Lucas concluyó esta sección del libro de los Hechos con una amplia declaración sumaria sobre el estado de la iglesia, ahora difundida por toda Judea, Galilea, Samaria. Una pausa en la persecución resultó en su tiempo de paz. Los creyentes crecieron espiritualmente y la iglesia entera creció numéricamente en la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, la iglesia hoy en estos días tiene que buscar la guianza del poder del Espíritu Santo para poder crecer. Esto fue lo que hizo crecer en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo en la iglesia, el cual la iglesia de hoy ha echado fuera o se ha descuidado del poder del Espíritu Santo. Recuerden, Cristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, el que está aquí con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo, el que está aquí sentado, aquí juntamente con nosotros, reunido. Ahí enseguida de usted, ahí está. Hablándole, tocándole, transformándole. El mismo Espíritu Santo está aquí, tocando su corazón, diciéndole de qué manera usted y yo tenemos que obrar, de qué manera usted y yo tenemos que caminar, de qué manera usted y yo tenemos que cambiar nuestras vidas. Dios está obrando, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo en este día. Quiere tocar su corazón de una manera maravillosa.
para que usted siga viendo la gloria de Dios en su vida manifestada. Así como lo hizo en la iglesia primitiva. Nada es imposible para Dios. Una prueba de esto es la dramática transformación de la vida de Saulo. Pablo, podemos sentirnos alentados a creer en Dios para grandes cosas conforme reflexionamos sobre la historia de Saulo. Dios puede cambiar cualquier persona o situación para su gloria. A medida que oramos, ponemos nuestra confianza, nos comprometemos a comprometernos a trabajar con Él. Dios quiere obrar en tu vida y en la mía. Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía. Pero hay que comprometernos con Él para que Él venga a obrar su perfecta voluntad en nosotros. Esto es la conversión. ¿Habrá imposibilidad para Dios, hermanos? No lo hay. A Saulo no quería entender, pero el mismo Cristo le habló. Mismo Cristo se le apareció en una luz, un resplandor, y le dijo una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Esto mismo nos dice el Señor en esta tarde, en esta mañana. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dígale. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Comprométase. No tenga miedo. Porque Dios, hermano, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar si no somos fieles a Él. Amen. Él no te deja y no te desampara. Pasamos problemas, pasamos tribulaciones, pasamos angustias, como toda la iglesia ha pasado. Pero Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca. Él, téngalo por seguro. Él nunca nos va a dejar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar en nuestros medios. Pero tenemos que pararnos firmes, hermanos, en medio de toda circunstancia, pararnos firmes. Dios quiere hacer cosas grandes en usted y en mí en esta mañana. Solamente dígale: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Dirígeme. Enséñame. Instrúyeme. Tenemos que aprender, hermanos, a ponernos en las manos de Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero y Dios es santo. Amen. Él quiere, hermanos, que estemos bien delante de Él. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando su gracia, tu favor, su misericordia en nuestras vidas. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Hemos compartido la palabra. Espíritu Santo, quebranta nuestros corazones de una manera maravillosa, Padre. Que podamos proclamarte cada día y obremos y hagamos las cosas que a ti te agradan, Padre. En este momento, este pueblo que está aquí, Señor, te pido, Señor, que toques sus vidas de una manera maravillosa, Padre, para que ellos mismos puedan ver tu poder en sus vidas y en sus familias de una manera poderosa. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que siempre nos escucha, porque su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Para ti no hay distancias y para ti no hay imposibles. En este momento, Padre, yo presento a este pueblo delante de usted para que usted obre conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.